Ahí está. Ya voy a compartir mi pantalla. Ahí. Bueno, aquí estamos entonces en el aula virtual. Yo ya voy a ir cerrando algunas. Estoy esperando porque yo sé que algunas tienen problema de conexión y todo eso. Entonces, para no entrar varias veces al día, espero nomás que ya la gran mayoría suba la tarea y después ya voy calificando, ¿verdad? Los que fueron enviando sus videitos están espectaculares. Entonces, siéntanse orgullosas del trabajo que hacen, ¿verdad? Y eso es lo que se tiene que lograr en un virtual cuando, ¿cómo es? Para demostrar que realmente uno hizo un trabajo de investigación, un trabajo de intelectual, ¿verdad? Y ese trabajo intelectual se comparte con el grupo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nosotros vamos a empezar con nuestra clase 10 que dice el 19 de junio. Todas tienen este cronograma y teóricamente en ese día Andrea, Laura, Nadia y Paula van a ir presentando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se espera que ustedes presenten? Por ejemplo, Andrea tiene los alumnos superdotados, vas a encontrar también que son alumnos con inteligencia superior. Y lo que van a hacer ustedes, por ejemplo, es encuentran un aspecto solamente de eso, ¿verdad? Y solamente ese aspecto es lo que ustedes van a decir, ah, qué lindo. Voy a imaginarme que tengo dentro de mi clase con 30 alumnitos, uno o dos alumnitos que tienen estas características y voy a planear una clase, ¿verdad? Solamente eso, o sea, nada complicado. Lo mismo va a ser Laura, con, los que tienen déficit de atención, déficit de atención con hiperactividad Nadia y Paula, los de Asperger. Mucha información hay de esto, pero ustedes se van a enfocar en algo que a ustedes les llame la atención, no todo lo que Sí. hay que encuentren, ¿verdad? Bueno, y Mm, así todas las chicas, ¿verdad? Después hay el del autismo con Cindy, aprendices visuales María Duarte, y así sucesivamente, ¿verdad? Voy a ver si no entra más nadie. Después tenemos los aprendices auditivos, los kinestéticos, eh, aprendices con dificultades lingüísticas. Por ejemplo, aquel niño que su lengua materna es el guaraní y le cuesta, por ejemplo, comunicarse en el español. Esa es una barrera, ¿verdad? O los sí. estudiantes que tenemos de otros países también es una barrera en la parte lingüística. Luego tenemos lo de capacidad visual comprometida y capacidad física comprometida. Entonces, un aspecto que a ustedes les llame la atención dentro de eso y eso es lo que van a desarrollar, ¿verdad? Entonces tenemos acá 13 puntos en total del trabajo en sí y 2 puntos más les doy por el tema de la creatividad en sus PPT, ¿verdad? Porque eso lleva tiempo a hacer. Encima tienen PPT y tienen video otra vez, entonces 15 puntos está ya como para poder cerrar el trabajo final. Y lo que ustedes tienen que hacer es preparar un plan de clases siguiendo el modelo facilitado, incluir actividades que incluyan dentro del grupo a los tipos de estudiantes mencionados. Entonces, vamos a irnos acá, este es el plan de clase. ¿Verdad que yo ya les dejé uno que habían hecho, en este caso era Ruth? Ustedes lo que van a hacer es plan de clase, presentación de, y en, por ejemplo, autismo. Autismo y el punto en específico que querían desarrollar, ¿verdad? Mm, Le ponen su nombre, autismo, síndrome de tal cosa, pueden encontrar, ¿verdad? ¿Y qué es el área principal de aprendizaje? ¿Qué es lo que ustedes van a lograr después, ¿verdad? En este caso, aquí nosotros tenemos dos fases del trabajo. Este resultado de la lección es lo que, por ejemplo, Nadia nos va a enseñar a nosotras cuando tengamos la videoconferencia, ¿verdad? Entonces, Nadia va a querer que nosotras, incluyendo la profesora, podamos, por ejemplo, reconocer lo que es, voy a utilizar este ejemplo nomás, ¿verdad? Lo que es la hiperactividad, diferenciar entre hiperquinesia e hiperactividad. Esto nosotras tenemos que saber al final de esa presentación que Nadia o que Andrea
o que algunas de ustedes hacen, ¿verdad? Bueno, Mm. después el plan de clase es lo que ustedes se van a imaginar que van a hacer si tienen su grupo de estudiantes y con esa característica en específico que les tocó, ¿verdad? Entonces, esto ustedes nos van a presentar en el día de su exposición oral, porque esto ya es Mm. algo más individual de cada uno. Es pensar nomás qué es lo que ustedes harían, ¿verdad? Y cuál sería su enfoque. Si van a hacerle trabajar primero en un grupo, trabajo grupal, un trabajo entre pares, trabajo individual, ¿verdad? Cuánto tiempo más o menos les va a llevar a hacer, viendo las características de sus alumnitos. Pero es seguir nomás para tener una práctica de lo que probablemente sería, ¿verdad? Por eso no quiero que se desesperen en que sea demasiado, ¿cómo les voy a decir? Perfecto, algo. Porque yo recuerdo que las chicas me habían dicho que ellas no seguían, por ejemplo, este tipo de planeamiento, ¿verdad? Entonces, no se desesperen, vayan siguiendo nomás el ejemplo que está acá, ¿verdad? Y ustedes se imaginan su grupo de estudiantes. Bueno, entonces aquí ya está todo. Y esta parte de la conclusión, ¿verdad? Es lo que de nuevo ustedes van a hacer para nosotras, ¿verdad? Porque ese día nosotras vamos a ser sus estudiantes. ¿Y cómo es que ustedes van a probar que nosotros aprendimos realmente sobre su tema? Porque ustedes acá primero dijeron, ¿qué es lo que yo quiero que mis alumnas hagan al final? Que reconozcan, que diferencien, que identifiquen. Entonces al final, la conclusión, nos dan, por ejemplo, unas preguntas y van a ir preguntando así personalmente ya. A ver, Nadia, ¿verdad? ¿Recordás qué es la hiperactividad? Y después te vas moviéndote al resto de tus compañeras, ¿verdad? Porque eso como va Mm. a quedar grabado, ya ahí se demuestra el examen oral, ¿verdad? Y que Mm. todas estuvimos participando, Profe, una ¿sí? consulta. Mm, La dígame. planificación sería para las compañeras, no para niños. Sí, son dos partes, ¿verdad? Una parte es el plan en sí, donde la primera parte, que es esta primera parte es para nosotras, ¿verdad? Porque ustedes van a Mm. presentar acá la lección. Cuando entran dentro de la estructura del plan en sí, es para sus niños, que ustedes ahí se van a imaginar esos niños que van a tener y el tema en específico que les tocó, ¿verdad? Y después aquí en esta parte donde dice evaluación, es lo que ustedes ya van a volver otra vez a nosotras, digamos, ¿verdad? Esto es lo que va a incluir el PPT. Va a incluir la evaluación, la reflexión y esta primera parte. La estructura del plan en sí ya no. Eso ya es individual. Esto es lo que tiene. Resultado de la lección para el PPT. Luego tiene evaluación y reflexión para el PPT. Nada más. Y el plan en sí suben a la plataforma, ¿verdad? Entonces voy a irme otra vez al aula y les voy a Profe, mostrar. ¿Sí? la estructura de este cronograma es lo que tenemos que usar así mismo, ¿verdad? Sí, la estructura, así mismo. Bueno, Bueno, y estamos acá nosotros en vemos otra vez lo que dicen las instrucciones. Entonces la instrucción es, uno, acá arriba, el plan de clase. Ustedes van a preparar tranquilo el plan de clase. El 2 es la preparación del PowerPoint, ¿verdad? Que esa preparación del PowerPoint tiene solo resultados de la lección y la última parte que es evaluación y reflexión. Nada más, ¿verdad? Mm. Luego, en el 3 ustedes van a subir su PPT que ya saben luego cómo se hace, ¿verdad? Un PPT ya explicado, cuál fue el tema y todo eso. Y en la videoconferencia ustedes van a presentar, ¿verdad? Su PowerPoint, hablar de cómo encararían la clase y la reflexión personal de lo aprendido. Y ahí termina, ¿verdad? O sea, es básicamente hacer en tres partes la misma cosa, ¿verdad?
Solo que para dejar la evidencia de que ustedes hicieron su examen oral y de que se prepararon, que estuvieron prestando atención en la clase de sus compañeras, hacemos otra vez el tema de la videoconferencia, ¿verdad? Entonces, ese día, el 19, que les va a tocar a todas las chicas acá. Ah, en esta parte también, antes que se me pase. El 19, ¿verdad? Andrea, Laura, Nadia y Paula suben su plan de clase, ¿verdad? El resto de las chicas lo que van a hacer es subir en un Word lo que más se les quedó de la clase, lo que más aprendieron. ¿Por qué yo les pido que hagan eso? Porque si solamente Andrea, Laura, Nadia y Paula suben su trabajo, a la hora de calificar, y si ustedes no suben acá, a mí no me va a aparecer nada, ¿verdad? Entonces van a subir únicamente un comentario general, algo de lo que aprendieron en ese día de la clase de sus 4 compañeras en un Word. Y ahí yo les voy a poder calificar, ¿verdad? Y de igual manera, eso sirve de evidencia para lo que ya quedó grabado luego en la clase. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo mismo entonces pasa con las otras sesiones que tenemos acá. El 26, que les va a tocar a Cindy, María, Larisa y Diana. Solamente ellas suben su plan de clase y el resto va a subir lo que aprendió de eso. Nada elaborado tampoco, ¿verdad? El 3 de julio, la misma cosa. Solamente Ruth, Mavi y Silvia suben su plan de clase y el resto lo que aprendimos. Luego, la evaluación final. Esto ya es un ensayo, ¿verdad? Vamos a ver entonces acá la tarea. El ensayo, que es el título del ensayo, por ejemplo, educación inclusiva. Algo que diga lo que ustedes aprendieron de ahí, ¿verdad? El contenido, que es una introducción que diga cómo se fueron desarrollando las clases. Y luego, en el contenido, ustedes van a poner qué aprendieron en la clase, qué sabían del tema, qué no sabían, qué es lo que más quieren aprender ya ahora de lo que es la inclusión, ¿verdad? Entonces, primero ustedes hacen, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo. La educación inclusiva es entendida como aquella que incluye a distintos tipos de personas con discapacidades. Bueno, eso era lo que yo pensaba que incluía, ¿verdad? Pero luego del desarrollo de las clases, he aprendido que inclusión es un término mucho más amplio de lo que la mayoría de las personas consideran. Así van a ir desarrollando su ensayo, ¿verdad? Hacen entonces ustedes después, cuando terminan, estas son las palabras claves, ¿verdad? Que tienen que poner qué es lo que aprendieron, qué sabían, qué no sabían, qué quieren aprender. Esto sería lo clave, ¿verdad? Y en la conclusión, ustedes hacen una recomendación final, una reflexión final para que se pueda ir ajustando, ¿verdad? O sea, qué es lo que ustedes aprendieron y para futuros cursos o módulos a ser desarrollados, yo recomendaría que se dé más énfasis a la parte práctica, que se pueda aplicar directamente en las clases y cuestiones así, ¿verdad? Algo que ustedes realmente quieran poner ahí. El archivo tiene que ir entonces con nombre y apellido, fecha, logo del IFD y nombre de la docente. Eso sería su examen final ya. Y ahí yo creo que ya vamos a tener todas las horas, porque les comenté que nos habían dicho que 16 horas faltaban, ¿verdad? Realmente no entendí por qué, pero con eso ya estamos súper cubiertas. Ya. Profe, mi pregunta es, por Sí. ejemplo, vamos a decir que yo ya hago mi investigación de mi tema, que es de, bueno, voy a nombrar que es autismo, ¿verdad? Uh-huh. Me toca autismo, averigüe, perdón, el tema que a mí me llegó y que quiero que aprenda mi grupo. El 19
es mi turno, va a ser por orden, ¿verdad? Le toca primero a Andrea, después a Patti, después a mí. O sea, vamos así con este método, vamos a dar nuestra clase, profe, o nosotros, como no entendí esa parte. Ustedes van a compartir la pantalla. Sí. O sea, si quieren, por ejemplo, ya me pueden enviar su PowerPoint. Y cuando entra el tiempo de ustedes, yo agarro y comparto el PowerPoint para que todas Ah, vean, ¿verdad? Yo les puedo hacer de ya. moderadora en ese instante. Mm, Entonces, vos ahí me vas a decir, Nadia, profe, puedes pasar nomás al siguiente slide. sí. Y vas Ah, ya explicando, entiendo. me tocó a mí, es como si fuera que vos estés enseñando una clase, ¿verdad? Me Sí, tocó a sí, sí, mí sí. el autismo y yo vi que dentro del autismo hay este espectro, por ejemplo, ¿verdad? Y me interesó esto. Entonces yo lo que hice fue buscar qué es lo Mm, que era realmente un niño con autismo, qué tipo de actividades se recomiendan para niños de 3 años, ponerle, ¿verdad? Y en base a eso mm, creé mi clase, ¿verdad? Mi clase imaginaria y pienso que ya. estas son las actividades que yo haría si de repente tengo un niño así, ¿verdad? Entonces vos vas Mm, explicando eso y nosotras tenemos que estar atentas a lo que vos nos estabas diciendo, ¿verdad? Porque vos nos vas a decir, nos vas a enseñar qué es lo que es el autismo y esas cosas. entiendo, Y ahí entiendo. termina y vos vas a ir evaluándonos y de repente le vas a llamar a Laura. A ver, Laura, Mm, ¿verdad? De lo que aprendimos, ¿qué entonces para vos es el autismo? Y ahí Laura tiene que habilitar su micrófono y tiene que responder, ¿verdad? ya. Mm, Y ahí entonces vos vas a verificar que tu alumna aprendió ese indicador que vos decías al inicio. Reconoce o identifica o define lo que es el autismo, por ejemplo, ¿verdad? ya, Profe, entiendo. Ujú. profe, en el Sí. caso de que no tengamos, porque mi computadora no tiene el PowerPoint, Ujú. ¿podemos hacer en Word? Sí, pueden hacer en Word, sin Sí, ningún ok, problema. gracias. Me puedes enviar, entonces sería, vamos compartiendo, ¿verdad? Entiendo. Ah, ya. Y como te decía, va a estar mi tema, vos vas a compartir, profe, lo que yo voy tocando Ujú. y voy enseñando al grupo y luego tengo mis preguntas para nombrar, o sea, al azar nombro a una de mis compañeras. ¿Cuántas preguntas había, profe? 5, ¿verdad? Y 5 es lo recomendable para no Mm. extendernos demasiado, ¿verdad? Sí, 5. Bueno, vamos a decir que ya creo que somos 4. Paula, creo que termina. Cerramos nosotras y ese trabajo a nosotros ya nos sirve, ya, ¿verdad? De nuestro primer trabajo a nosotras entonces. Sí, eso ya les Y sirve. el resto van a hacer de su parte lo que aprendieron. Exactamente. Y la otra clase, entonces nosotras las que ya estamos atentas para hacer en Word o en PowerPoint, para cargar en nuestro Classroom, lo que aprendimos nuestras compañeras, y nosotras estar atentas a las preguntas que nos van a dar ellas. Así es. Así es. Profe, este 19 nosotras tenemos que alzar nuestro trabajo y exponer ya. No, yo ese les dejé abierto. Les dejé Mm, abierto. Ustedes pueden enviarme nomás al trabajo como para poder enviarme, les digo, en el WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces yo mm, ahí agarro y les comparto. Pero tienen mm. tiempo todavía para alzar. Hasta el 10 de julio tenemos tiempo para cerrar todito, todito. Sí, porque estamos saturadas un poco. Yo sé, pero Sí, que no me excusa, pero imagino. estamos súper saturadas, estamos con video, con muchas tareas, actividades, y entonces En nos todos da un lados. poquito de tiempo entonces, ¿verdad? Sí, sí, tienen, de eso no se Sí, preocupen, perfectamente hasta les el 10 de comprendo. julio. Ujú. ¿Y la Sí, videoconferencia cuándo sería, profe? Y la videoconferencia, ahí es que tenemos que ponernos nosotras de acuerdo, ¿verdad? Si vamos a hacer ese mm, 19 a la hora que mm, tenemos nuestra clase, o si ustedes prefieren, ¿verdad? Hay un horario donde todas realmente puedan estar, porque si alguien no está, pues le va a perjudicar en su, sí, ese va para la exactamente. nota del oral, ¿verdad? Entonces Mm, pónganse de acuerdo y veamos un horario en el que todas realmente puedan y ahí hacemos nuestra clase. Ya. ya. Ujú. Seguro la compañera Andrea va a estar insistiendo hoy para que nos pongamos todas de acuerdo, la fecha, que va a caer bien, que vamos a estar todas para no perjudicarnos ninguna. Sí. Y para ya enviar, ella solo te va a estar enviando, profe, la fecha que te vamos a enviar todas las tareas y el videoconferencia para dar nuestra clase, la compañera Andrea.
seguro ya. Espectacular. Y con eso ustedes ven que se cierra el círculo, porque en presencial es más fácil el trabajo, ¿verdad? Porque nosotros nos vamos en un horario, un día determinado, tenemos clase y después se hace la tarea para el siguiente viernes y nadie objeta nada. Pero en el virtual, todo, absolutamente todo tenemos que evidenciar, tanto Sí. las participantes como los docentes. Entonces, así únicamente vamos a tener que hacer todos, tenemos mucho trabajo, ¿verdad? Pero nadie nos va a poder decir nada si es que los trabajos están subidos como tienen que ser, si están realizados como tienen que ser, y encima tenemos los videos de prueba, ¿verdad? Entonces Sí. ahí toditas nos cubrimos. Ujú. Mm. Y excelente, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta? Si tenemos otra vez, si quedo para mí, mi persona, le pregunta a la delegada, o si no, en el grupo de inclusión te Sí. pregunto las dudas que tenemos, o alguna compañera que siempre a veces capta más rápido, pregunto la... Sí, yo voy a enviarles igualmente la grabación de esto, entonces pueden mirar otra vez si tienen alguna duda, Sí, me preguntan, no hay problema con eso. Estamos. ok. Voy a estar aguardando, Entonces, entonces que me digan cuándo sería la fecha que vamos a empezar con los orales. sí. Ujú. Bueno, Bueno, profe. chicas, que les vaya bien. Gracias, profe, Igual, igual. Gracias a ustedes. Chao, igualmente, chao. profe. Chao, Chao, chao. bendiciones, cuídate. Bendiciones, cuídense. Chao, chicas. Chao, besos. Tarea a full. A full. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.